En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días, empezando una nueva semana con muchísima información, análisis, datos, obviamente vinculado a todo el tema económico y por supuesto siempre tratando de tener de primerísima mano toda la información, el análisis aquí en Economía 1000 con invitados también de esa misma línea y hoy no va a ser la excepción. Y como todos los días me acompaña Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Muy ansiosa por la entrevista de hoy porque como siempre en este bloque que solemos tener con nuestro invitado, que todavía no voy a develar quién es, aunque la gente que nos sigue ya sabe, pero para aquellas personas que se están sumando vamos a dejar en expectativa y ya les adelanto, vamos a hablar sobre ciberseguridad, así que antes de empezar la entrevista tenemos que hacer el pimponeo de las principales noticias económicas del día. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años subió 8 puntos básicos, alcanzando el 5,02%, su nivel más alto desde noviembre de 2023. Esta alza se produjo tras la rebaja de la calificación crediticia de Estados Unidos por parte de Moody's, que pasó de AAA a A1. La tasa de referencia a 10 años también aumentó 6 puntos básicos, situándose en 4,54%, mientras que el dólar se debilitó frente a las principales monedas del G10. La rebaja de Moody's refleja preocupaciones sobre el creciente déficit presupuestario federal que se aproxima a los 2 billones de dólares anuales, superando el 6% del PIB y la falta de medidas efectivas para su control. Más información, Ada. De acuerdo con Reuters, el Banco de Japón continuará subiendo la tasa de interés si la inflación se mantiene cerca del 2% y la economía logra recuperarse del impacto de los aranceles estadounidenses. El vicegobernador afirmó que el reciente aumento de precios responde a mayores costos de importación de alimentos, lo que afecta al consumo. En enero, la tasa fue elevada a 0,5% tras finalizar una década de estímulo monetario, y el banco está dispuesto a seguir ajustando si se consolida la recuperación. Y ya estamos aquí en mesa con nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia, porque después voy a decir quién es, en el sentido de su currículum, porque es realmente un honor tenerlo aquí. Él es Tomás Melgarejo, es especialista en seguridad tecnológica corporativa. ¿Cómo estamos, Tomás? ¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Tanto tiempo, che? ¿Tanto tiempo? Sí, en marzo te tuve la última vez de acuerdo a mis antecedentes. Ya mucho ya es. Y sí, la verdad, estamos en mayo, marzo, abril. En fin. No, iba a compartir una suerte de currículum, pero me va a alcanzar el tiempo, Tomás, y agradecerte realmente tu predisposición, tu apertura para venir justamente aquí a compartir tus conocimientos en el programa, considerando sos muy joven, pero tuviste un largo recorrido en esta especialidad, así que vamos a aprovechar al máximo, obviamente, tus conocimientos en todo lo referente a la tecnología, a la innovación y sobre todo a la ciberseguridad. Gracias. Lánzame, no me voy a la pregunta. Yo quiero empezar con algo muy básico, Tomás, a modo de rememorar y de alguna manera situarle a la gente que nos está escuchando y que no es que de alguna manera incorporó el concepto. Y como decía, esto es un espacio didáctico y de transmisión de conocimiento. Cuando hablamos de ciberseguridad, ¿a qué nos estamos refiriendo, Tomás? Cuando hablamos de ciberseguridad nos referimos a la protección que existe en todo lo conectado en línea. Eso es ciberseguridad. También a todo lo que tenga que ver con electrónica. Eso también es ciberseguridad. Es decir, en cierto aspecto las personas determinan que todo lo que está en Internet, eso tiene que ser seguro, eso es ciberseguridad, pero en realidad también existen factores electrónicos que uno puede realmente vulnerar y hacer de que trabaje en favor tuyo. Por ejemplo, hoy justamente estaba leyendo un artículo que salió de una persona europea que hackeó su cafetera. ¿Por qué? Porque no le estaba preparando el café como él quería. Y eso no estaba conectado a Internet. Impresionante. Y todo lo que está, vamos a decirle, en la nube y eso que mencionabas conectado puede ser vulnerable de ser hackeado o de alguna manera interrumpido en su funcionamiento normal. Correcto, sí. De hecho,
Si, por ejemplo, vos tenés, hablando de lo que ya hay ahora, Sí. tenés un vehículo conectado a internet, por ejemplo un Tesla, ese está full internet, un Mercedes o un Porsche, eso ya está en internet. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere? Uno quiere, por un lado, en lo normal, quiere tener control de lo que está pasando con su vehículo. Sí. En el caso del Tesla, del Mercedes y del Porsche. Quiere saber cómo está la llanta, quiere saber cómo está el motor, quiere saber cómo está el aceite, cuántos están sentados, si están felices o no están felices los que están sentados, a dónde se van, cuántas paradas van a tener, hay o no hay combustible, o si no, hay o no hay energía que aguante hasta ese destino. Pero también están las otras personitas que quieren también acceso a esa información Claro. para saber cómo gestionar o direccionar ese destino hacia otros lugares. Y ahí es donde uno dice, ok, entonces ¿cómo me protejo? Y quería decirte y preguntar también esto, Tomás, tanto las personas como las empresas, incluso los gobiernos están, vamos a decirle, expuestos a ataques, y de hecho de un tiempo a esta parte hemos visto muchas informaciones sobre ataques, sobre todo a la administración pública, no solamente en Paraguay, sino también en el mundo. Si te tengo que hacer una pregunta así muy concreta, ¿los gobiernos son más susceptibles de ataque o depende mucho de la infraestructura que hayan armado en ese sentido? Y en forma general, ¿verdad? Vos sabés que depende mucho de cómo sea la estrategia que están construyendo y qué tan apetitoso Sí. sea para la persona que va a atacar. Ok. Es decir, nadie ataca algo que realmente no va a sacar un rédito de ahí. Si yo ataco, por ejemplo, no sé, un organismo estatal de Sri Lanka, ¿qué puedo llegar a sacar? ¿Cuánto dinero puedo llegar a tener? Mi imagen se va a hacer pública o no se va a hacer pública. Y si sale en prensa, ¿qué tan amplificado puede llegar a ser? Es decir, hay gobiernos que probablemente la seguridad la tengan baja y no sean blanco de los atacantes. ¿Por qué? Porque no van a sacar mucho rédito de ahí. Nunca te olvides que la ciberseguridad en la parte del mundo, del submundo, es un negocio. Y ese negocio necesita también credibilidad. ¿Por qué? Porque alguna vez alguien le contrata a esta gente basado en esa credibilidad. Claro. Es decir, si yo quiero atacar esto y puedo tener esto, ¿es o no es bueno ese equipo que vos me estás recomendando? Pero también existen gobiernos que son muy fuertes, pero nadie les conoce. Entonces, ¿qué hace el atacante? Tampoco ataca eso. ¿Por qué? Porque no va a sacar nada. Intenta 2 o 3 veces tratar de ingresar, pero a la vez dice, ¿voy a tener prensa? No. ¿Alguien le conoce a este país? Nadie. ¿Tiene mucho dinero? Casi nada. Entonces, ¿qué hacen? Salen de ahí. Es decir, depende mucho de la estrategia que definan a nivel gubernamental y también el apetito que tenga un hacker para atacar eso, para que efectivamente uno diga, listo, vamos, hagamos esto. Tomás, este submundo que mencionas, ¿ha tomado con mucha fuerza de un tiempo a esta parte o no como un negocio? Digo, porque si realmente está pasando esto, evidentemente se tiene que hacer una inversión muy importante para evitar justamente exponer datos muy importantes de ciudadanos, porque con un simple número de cédula ya se pasa un rastreo importante de, Sí. por ejemplo, Tomás, o de Prince, o incluso de Ada, o de cualquier persona. Sí, de hecho, y dependiendo también, ¿verdad? Dependiendo qué es lo que declara un país que es público o es privado. Si para vos es privado el número de cédula, para otros países no. Si para vos es Claro. privado tu número de teléfono, para otros países no. Si para vos era privado tus fotos, para otros países no. Si para vos era privado los movimientos que haces con tu celular y las imágenes que estás captando, cuidándole a tu niño que tiene 6 meses, para otros países no. Depende siempre de cómo, para saber si es que con lo que tengo puedo llegar a acceder mucho, ¿verdad? Y depende siempre el cuidado que el gobierno diga que se le tiene que dar a un dato para que efectivamente todas las empresas hagan esa inversión y poder cuidar ese dato. ¿Qué es lo que una persona
tiene que tener en cuenta, ya te había hecho una pregunta similar en algún momento, Tomás, en el momento de dar acceso, cuando de repente tiene que entrar en una aplicación o tiene que bajar una aplicación, ¿qué es lo que tiene que tener principalmente en consideración para no ser de alguna manera o no abrir la posibilidad de que pueda ser vulnerados sus datos, Tomás? Yo sé que hay como letras chicas dentro, y ya habías contado, de hecho, cuando viniste con la colega, sobre ese tema del contrato y demás, pero en el día a día uno evidentemente tiene el celular y quiere bajar ciertas aplicaciones, quiere acceder a determinadas páginas. Yo, ¿cómo sé que realmente estoy accediendo a una página segura o no? Irte a lo lógico. Lo lógico es lo que te salva en la ciberseguridad. No hay otro secreto. Si yo quiero bajar una aplicación, no quiero pagar por esa aplicación de gestión, por ejemplo, de imágenes. Si me cuesta $10 mensuales, pero encuentro uno que es gratis y me pide acceso a mi micrófono, ¿por qué me pide acceso al micrófono si yo lo que quiero es editar fotografías? Ok. O sea, siempre tenés que estar atento a esos detalles lógico sí. que te pide con cuestiones que ni siquiera solicitaste. O como acceso a contactos y demás, ¿verdad? ¿Por qué tenés que entrar a contactos, verdad? O sea, si es una aplicación para editar sonido, es normal que te pida acceso al micrófono y te pida acceso a carpetitas en donde vos tengas almacenado tu audio, pero ¿para qué te pide el de llamadas? O sea, si vos lo que querés es editar sonido. Eso es lo que siempre tenés que tener en cuenta, ¿verdad? Y esos mensajes que de repente llegan aparentemente, no digo un nombre de una compañía ahora, pero una compañía telefónica, y ganaste tantos millones, no pierdas eso, y la gente vuelve a caer. Eso es muy, muy susceptible, ¿verdad, Tomás? Claro, sí, porque volvemos otra vez a lo lógico. Sí. ¿Esta empresa hace o no hace gestión de puntos en su dentro de su portafolio de productos? Si la respuesta es no, entonces ¿para qué vas a seguir ahí? Es más, vos sabés que es muy simpático, ¿verdad? Porque cuando cayó ese mensaje yo le envié a unos compañeros míos y nos matamos de risa porque la forma en cómo escribió la persona estaba en español, estaba en inglés y venía un número de celular de Colombia. Es decir, todo estaba mal. Pero aún así es impresionante cómo la gente sigue cayendo porque no hace lo básico que es a empezar a analizar antes de hacer clic en cualquier lugar. Pero también son muy listos los que hacen ese tipo de cosas. Claro, ¿no? sí, porque ¿no? cargan como una dirección y le ponen una barra y al lado el de la compañía. Entonces uno más o menos dice, sí, efectivamente esa es la parte de ingeniería social. La parte de ingeniería social es muy impresionante porque el atacante dentro de su perfil, si no puede algo con lo técnico, entonces va contra las personas. Entonces, ¿qué hace contra las personas? Juega con la parte psicológica. ¿Y qué es lo mejor? Cuando es un mensaje de texto, como no interactúa hablando, entonces lo que hace juego de palabras. Más una hora que haya ahí la IA, es mucho mejor hacer ese juego de palabras y trata de jugar con lo que escribe. Es decir, en vez de poner, por ejemplo, radio1000am.com, ese 1000, ese 0, pone una O o una O mayúscula para que no se note al momento de que alguien haga clic. Entonces vos decís, mira, es una oficial. O mayúscula, es un 0, pero en realidad es una O mayúscula y te redirige a su sitio y ya te instaló algo, ya empieza a hacer todo lo que quiere. Es decir, juega con la ingeniería social. Y la ingeniería social realmente es una parte súper impresionante porque conseguís prácticamente con todo con eso. ¿Esto de ingresar de modo incógnito también de alguna manera te resguarda o eso no es garantía, Tomás? No es garantía. No, la entrada de modo incógnito lo único que hace el navegador es buscar ingresar a ese sitio pero desde otro país o de otro lugar. Y al momento de cerrar ese navegador de forma incógnita, lo que hace es borra algunos rastreadores, pero efectivamente la compañía que te ofreció esa navegación de forma incógnita, efectivamente sabe dónde vos entraste. Okay. O sea, no sé si puedo decir nombre empresarial, pero Google, Samsung, Firefox, Google con el sistema Chrome, el propio Microsoft, te ofrecen pestañas de acceso incógnito. Vos cuando cerrás el sitio, efectivamente todo se borra, pero
ante un causal de investigación, obviamente el fiscal le presenta a Microsoft y Microsoft presenta, mira, él abrió una pestaña incógnito y entró a este sitio web. Tomás, tenemos la confección de unas 50 preguntas por ahí, más de la que ya te hice, pero de igual manera vamos a ir desglosando, sí. Como sos especialista, obviamente, en seguridad corporativa y todo lo referente también a la parte empresarial, me gustaría ir ahondando también en esa arista, considerando que una cosa no puede abstraerse de otra, ¿verdad? Correcto. Tanto de la empresa, la parte empresarial como individuo, que es finalmente el que termina manipulando, ¿verdad? Toda la parte tecnológica y demás. Ada, adelante. Sí, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas y que les hacen vulnerables a los ciberataques? Los errores más comunes. Sí. Sí. Errores más comunes es no tener una estrategia. Si vos no sabes qué es lo que querés hacer, prácticamente haces a ojos cerrados cosas que ni siquiera sabes que a la empresa le va a resultar o no. Si no tenés una estrategia bien definida y no sabes qué querés hacer de acá a un año o de acá al menos, bueno, no sé si 5 años, ¿verdad? Pero al menos acá a un año, efectivamente algo te va a ocurrir y te va a ocurrir muy mal. ¿Y cómo se hace ese proceso de estrategia, Tomás? Es definir el objetivo que tiene la empresa. Si vos no tenés acceso a adquirir ese conocimiento de qué quiere llegar a tener la empresa y dónde quiere posicionarse, muy difícilmente puedes armar una estrategia de ciberseguridad. Pero si vos tenés acceso a eso, sí ayuda a un personal a poder determinar, ok, entonces esta es la dirección que tenemos que irnos, así tenemos que hacer la gestión. El gobierno tiene que estar de esta manera y estas son las herramientas que me van a ayudar a lograr este objetivo y acompañar a la empresa. Si vos no tenés esa estrategia es muy difícil que puedas... ¿Y es costoso financiar este tipo de estrategias y una vez ya implementado? Pero también, entre paréntesis, costo-beneficio. La respuesta es sí y no. Okay. ¿Por qué sí es costoso? Porque si efectivamente vos tenés... en tu estrategia que adquirir gestiones e inclusive algunas veces personal o si no tecnología de punta, obviamente el presupuesto se puede disparar. Sí. Y si todo querés hacerlo en un año, prácticamente todo se va a disparar. Pero... Y no, Sí. porque me tocó vivir en una antigua escuela, una multinacional, que me decían, mira Tomás, si bien hay para el presupuesto, no vamos a poner la ciberseguridad en riesgo, pero quiero que las cosas se hagan sin gastar dinero. Y ahí a uno le vuelve creativo, o sea, la necesidad le vuelve a uno creativo y uno descubre que efectivamente al tocar configuraciones, no hace falta comprar nada de tecnología para poder proteger realmente una compañía. Es más, toda la estrategia estaba basada en eso, que era tocar configuraciones que más de 750 ingenieros se movieron y empezamos a hacer una cantidad de lluvia de cosas, de configuraciones que durante prácticamente 8 años no recibimos nada. Es decir, lo único que gastábamos o invertíamos era en sistemas que nos alarmen cuando sucedía algo de la configuración que nosotros metíamos o una alarma de que quién modificó esa configuración. Es decir, los dos se puede. Uno es, ¿querés todo? Lo hacemos este año, pero el precio se dispara. Se va a disparar. Sí. El otro es, mira, tenemos ya algo, no hace falta invertir, empecemos a configurar, metámosle mano, invertamos tiempo de los ingenieros aquí, pero en el tercero o en el cuarto sí empezamos a gastar más. ¿Ada? ¿Cómo una organización puede saber si actualmente está siendo atacada o está siendo comprometida sin saberlo? Perdón, tu pregunta. Sí, ¿cómo una organización puede saber si actualmente está siendo atacada? Ah, sí. Con las alertas, Sí. estas Es invasiones. con las alertas, sí. No hay otra forma que sea con las alertas. Siempre ten en cuenta que cuando se cuida una compañía es como estás cuidando tu casa. ¿Cómo vos te das cuenta que efectivamente están robando o no están robando tu casa? Que están entrando o no están entrando por atrás. Que la misma persona que te ayuda en tu casa a los cuidados de la limpieza no está tocando cosas en tu casa y no está robando, no está llevando en su mochila o en su bolsillo. ¿De qué manera te das cuenta? El primer factor es la confianza. Y ahí es donde vienen los dos factores de tipo de ataques. Está el atacante externo, que es el que entra en tu casa sin que vos le conozcas. Y luego está el atacante interno, que es el colaborador,
que puede ser la persona que te ayuda en la limpieza en la casa. Es decir, vos tenés una confianza súper alta, sabe dónde vos guardas todas tus cosas, entiende exactamente el tiempo en que vos estás durmiendo, te despertás, a qué hora comés, dónde compras, para poder hacer sus fechorías. Es decir, la única forma es con alarmas. ¿Varía el riesgo cibernético de acuerdo al sector empresarial, Tomás? Correcto. Sí, El hay una variación. el riesgo de una caja de valores contra una entidad bancaria es diferente inclusive a una telco o es diferente a una farmacéutica. O sea, el riesgo siempre va a ser diferente. Nunca el riesgo va a ser igual. ¿Por qué? Porque, a ver, el negocio de un banco es diferente a una telco. Totalmente. Pero la cantidad de visitas y transacciones que tiene una telco es gigantesco frente a una entidad bancaria. Pero una caja de valores baja más, pero ahí su riesgo es reputacional. Es decir, lo que está ahí almacenado, si llega a ocurrir algo malo, hey, ¿qué pasó, verdad? Sí. ¿Dónde está mi cosa, verdad? En cambio, una telco, llegan a entrar a tu billetera y te roban tu saldo, pero no te robaron tu dinero, te robaron el saldo. O te sacaron el dato, pero ya entraron a tu billetera. Pero el de un banco, como ves, siempre es distinto. O sea, el riesgo es muy diferente entre entidad y entidad. Tomás, ¿te quedas con nosotras hasta el final? Claro que sí. Muy preguntas fáciles me tiraste hasta ahora. No, mentira, ya te planteó dos y vos, ¿cómo es? Dijiste. Entonces yo dije, ok, entonces está... Muy facilita tu Se está pregunta. complicando. Creo que podemos más. Yo sé que está siendo sarcástico, Tomás, pero bueno. Sigamos entonces y tenemos que hacer una primera pausa y a la vuelta seguimos conversando con Tomás Melgarejo, el especialista en seguridad corporativa y bueno, ahí le vamos metiendo también algún tema más particular y personal porque Opa. sí, no, obviamente como Está decía, no podemos abstraernos de la persona y de lo que es Correcto. una corporación porque es la que finalmente termina manipulando, ¿verdad? Te hablando de la persona y muchas veces uno hace dentro del desconocimiento, de dentro entra en alguna página que no tiene que entrar, entonces ahí se arma el desastre si es que no está resguardado, ¿verdad? Así que el riesgo es muchísimo aún y en Paraguay hacer inversiones, y ya lo dabas como y contabas como experiencia, es un poco todavía reticente el empresariado de hacer inversiones de cierta envergadura tratando de proteger. Y yo te decía, costo-beneficio. Hay que también valorar eso, ¿verdad? Así que seguimos con Tomás Melgarejo a la vuelta de la pausa. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía de todos los días. Y bueno, quiero enviar un saludo muy especial a nuestro fiel oyente Mario Canela. ¿No te acordás de él, verdad, Josema? Mario Canela, desde que arrancamos hace 3 años aproximadamente, Mario Canela ha estado con nosotros, así que muchísimas gracias. Y bueno, otros oyentes también que se van sumando a la entrevista que tenemos hoy con Tomás Melgarejo, especialista en seguridad corporativa y bueno, yo decía una amplia trayectoria también y de conocimiento obviamente en lo que se refiere a este sector. Ada, tenemos que hacer nuestro pequeño segmento y esta vez la cifra de hoy se refiere a 60% diésel y 30% nafta conforman aproximadamente las principales importaciones de combustible en Paraguay, expresó Carlos Cabrera, consultor de riesgos Stonex. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscar en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Tomás, ¿qué medidas mínimas de ciberseguridad debe tener cualquier empresa sin importar el tamaño de esta? Si tuviéramos que de alguna manera dar como el primer lineamiento. Aparte de la parte de lo que dijiste, ¿verdad? Tener como un plan estratégico, pero ¿cuál podría ser esa? Algo concreto, algo específico. Sí. Y lo primero es empezar con los usuarios. ¿Qué usuario está activo? ¿Cuál es el que hay que deshabilitar? Gestión de contraseñas y qué está expuesto a internet. Eso es lo básico. Si uno arranca ahí, por ahí te van a entrar. Es lo primero que busca un hacker. Y estos antivirus que hoy en día se tiene frente a ataques más sofisticados, más creativos y bueno, más trabajados. No hay una marca en particular. Todas las marcas son muy buenas. Me tocó prácticamente experimentar todas. Prácticamente toqué todas las marcas. Toqué toda la tecnología, inclusive con todas las formas, inclusive de protección. Y en un foro donde estábamos varios países, ahí nos dimos cuenta de todo
realmente ya no importa más la marca, importa la estrategia. ¿Qué querés con esa marca o cómo la marca cumple la estrategia que vos querés? Pero sí tenés que tener un antivirus. Android, por ejemplo, tiene ya uno. iPhone yo no sé si tiene. Creo que no. Creería la que última no. vez que Pues todo es pagado, una amiga compró un iPhone, vi que aún no tenía. Pero obviamente la mayoría de los ataques están hacia iPhone porque no tienen una medida de protección. Sigue todavía el sesgo de que iPhone es más seguro, bla, bla, bla. Android ya lo tiene, ya lo tuvo desde el 2015. Ya tuvo un sistema justamente para proteger aplicaciones e inclusive todo lo que ocurre en el navegador. Es decir, sí tenés que tener, debes de tener. Es como tener un pequeño candadito en tu portón. O sea, no puedes no tener. Porque si yo no tengo, por ejemplo, en el iPhone el antivirus, sigo siendo vulnerable para cualquier ataque, en el sentido que me pueden robar incluso datos de la entidad bancaria en la que estoy, hacer transacciones, o no llega a ese nivel. O sea, porque el sistema financiero está resguardando esa parte. O sea, ok, dijiste, voy a dividirlo en dos verticales, ¿verdad? Dividamos las aguas, dice Moisés. No, vamos a dividir el agua con Moisés. El agua a la izquierda, el agua a la derecha. Sí. Por un lado está cómo vos te proteges de las aplicaciones que alguna vez vos querés descargar para poder utilizarlas. Perfecto. Ese es uno. Otro es también a los sitios web a los cuales querés acceder. ¿Por qué? Porque alguien te tiró un link de, che, entramos acá, mira, qué lindo que esta cuna o tal cosa, ¿verdad? Eso te ayuda el antivirus. Otra cosa es la seguridad que pone el banco a tus cuentas y otra cosa es lo que yo quiero hacer con tu celular para poder acceder a tu cuenta bancaria. Perfecto. No pongamos a discusión la seguridad bancaria. Pongamos a discusión lo que alguien quiera hacerte a vos para poder acceder a esa cuenta bancaria. Ahí es, nunca hagas clic en ningún lado. Nunca visites sitios web los cuales no sabes. Hay múltiples formas. Yo creo que la próxima vez puedo traer mi máquina y te puedo mostrar cómo se hace un análisis en vivo de las cosas que inclusive vos en el camino podés hacerla. Vos podés empezar a averiguar y ver si realmente ese sitio es malicioso o no, y basado en eso entonces después recién entrar. Okay. Que es lo que yo siempre hago. Me dice, che, mira, toma, mira por este sitio. ¿Y te lleva mucho tiempo o tomás? Nada, son... hay dos sitios que tienen unos motores muy buenos porque son full nube. Uno tarda 3 segundos y el otro tarda creo que 8. Más o menos así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le tiran múltiples escaneadores de antivirus que hay en el mundo de los fabricantes para saber si efectivamente lo que vos estás entrando es o no es vulnerable. Trae, Tomás, eso nos va a servir muy bien para educación tecnológica. Y ya que estamos en vivo, ahora podemos proyectar ahí en pantalla para la gente que nos mira de YouTube. ¿Comprometido? Claro que sí. Está bien. Totalmente. Entonces, finalmente, una cosa es, dijiste, no vamos a poner en discusión la seguridad que te ofrece el sistema bancario. Lo que yo digo nomás es que yo tengo una aplicación, y voy a hacerlo más concreto para que podamos aterrizar más, ¿verdad? El ejemplo. Yo tengo mi banca web en el teléfono, por decirlo así, ¿verdad? Correcto. Entonces, yo ingreso, no tengo antivirus. Tengo un Correcto, iPhone o un teléfono iPhone. Sí. Que no, estoy conversando medio concreto, ¿verdad? Y bueno, ingreso a mi banco, ¿verdad? Pues yo tengo la aplicación del banco, pero ahí me genera cierto temor en el sentido de que de repente me pueda pedir, y hago nomás luego de meterle mi contraseña o mi PIN para la transacción, el PIN transaccional que le llaman, ¿verdad? Correcto. ¿Ahí hay un riesgo o no hay un riesgo? O eso ya, como te digo, ya corre ya por parte de la entidad financiera. No, sí, no. Okay. Siempre la respuesta va a ser sí, no. ¿Por qué? Porque ¿qué medida de protección tenés vos por el lado del celular hacia tu rostro? E inclusive en el celular para poder determinar que efectivamente el que ingresó fuiste vos. Para la entidad financiera siempre vas a ser vos. Es cierto, porque tienes registrado tu teléfono, porque tu está modelo y demás. Y tiene todo, ¿verdad? Obviamente, escuché hace rato que dijiste tengo que poner mi PIN. Sí. Que ya está ya señorita Prince, nos conocemos hace mucho. Sí. Tu huella, tu rostro, o sea, tratado de ser ya más tecnológico, biométrico, ¿verdad? Sí. Que me imagino de biométrico, ¿verdad? Sí, sí. Utilizar la biometría porque eso ayuda inclusive a que vos no estés a cada rato escribiendo la contraseña. ¿Por qué? Porque los programas que se llaman spyware o software espías, lo primero que tratan de capturar es lo que vos estás tecleando. Entonces por eso lo biométrico es siempre fantástico frente a estos tipos de ataques. Y es simple, si la banca donde estás ya te ofrece acceso biométrico, activa.
¿Por qué? Porque Perfecto. ya no vas a más a escribir tu contraseña ni mucho menos tu usuario. Ya de una sola vez, al autenticarte, lo que ocurre y lo que ocurre con la mayoría de las entidades bancarias en Paraguay es que tu biometría, ¿dónde colocaste la primera vez que vos metiste tu dedito? Lo hiciste con el celular, ¿cierto? ¿Es cierto? Es el celular quien te conoce. Cierto. Es tu mala manzanita allá en Orlando, en los Estados Unidos, quien te conoce. ¿Qué es lo que hacen las entidades bancarias? Las ¿Qué? entidades bancarias lo que dicen es, no miran tu dedo. Lo que dicen es, ok, yo te voy a ofrecer el sistema biométrico, pero voy a esperar que la gente de la manzanita de Apple me conteste a ver si ese dedito coincide con el que ya tienen almacenado allá. No es el que vos tenés almacenado acá en Asunción del Paraguay. Ok. El que está allá. Si el que está allá dice no es el dedo, nunca va a iniciar sesión. Pero si dice sí es el dedo, automáticamente él inicia sesión. Incluso con el rostro. Incluso con el rostro, Sí. si tu rostro no está almacenado en Asunción del Paraguay, está almacenado en los Estados Unidos Perfecto. o está distribuido en el mundo. Tu rostro realmente está distribuido en el mundo, ¿no? Sí. Eh, Igual que el tuyo. Tomás. Todavía no, o sea, sí, no. Ahora por YouTube sí ya está distribuido. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿Qué hacen los hackers? Los hackers tratan o atacan a tu teléfono o le atacan a Apple para poder conseguir tu dedito. Pero es demasiado costoso atacar a Apple. Entonces van a atacar otra vez tu celular. Claro, que es más vulnerable. Claro, ¿entendés? Sí. Entonces, ¿qué tratan de hacer contigo? Te envían otra vez un mensajecito de texto con una URL para que vos le hagas clic. El que hubo hace 3 años, no sé si llegué a comentar en un capítulo acá, era un ministro francés. Primero le enviaron un mensaje de texto para poder acceder a su teléfono y él no hizo clic. Y se gastó una fortuna justamente para que se realice esa maniobra de poder llegar hasta ese número celular. O sea, ¿cómo consiguió el número de teléfono del primer ministro francés? ¿Quién sabe, verdad? Entonces, ¿qué hicieron los atacantes? Modificaron la técnica y encontraron dentro del iPhone de que no era más necesario hacer clic en una URL para poder ir realmente a esa URL. Lo único que tenía que hacer el celular era recibir nomás el mensaje de texto. Imagínate, y ya entraba. Y le enviaron un mensaje de texto al primer ministro y obviamente él ni leyó. Salió el pop-up que llegó un mensaje, ni pelota le dio y automáticamente se instaló el spyware. Y ahí ya empezaron ya a analizarle durante creo que 4 meses para poder armar bien la tendencia de charlas, llamadas, WhatsApp, videos y demás, que hora dormía, que hora se despertaba. Y con eso ellos filtraron realmente muchísima información del primer ministro, ¿verdad? Simplemente enviándole un mensaje de texto, ¿verdad? De ahí Apple dijo, tengo que hacer algo, ¿verdad? Como ves, nunca le atacan a los fabricantes, No. siempre no al tratan usuario. de atacarle a la persona. Y ahí es donde tenés que tener en cuenta ciertos factores. Pero ¿cómo vos bloqueas eso, por ejemplo, Tomás? Claro, no somos no somos el primer ministro de Francia, Sí. ¿verdad? ¿Y por qué te digo eso? Porque los atacantes siempre buscan el rédito, siempre buscan, mira, yo fui. Si le Sí. atacan a Tomás, a una princesa, o no van a decir, mira lo que yo le hice a ellos dos, no. Le ataqué a fulano para hacer algo. ¿Y cómo vos te proteges? Sí. Simple, usa biometría, ya que tenés. Hace que todas tus aplicaciones también activa la biometría en todas tus aplicaciones, inclusive las bancarias. Tu contraseña no almacenes en blocitos de notas. Ese es típico, Almacenalo ¿verdad? realmente. iPhone, Android tienen ya las bóvedas de contraseña. Tira todo ahí. ¿Por qué? Porque hay otros atacantes, por ejemplo, que hacen hackeo se llama hackeo en frío, se llama. Trato de acceder a un archivito que tiene la bóveda y con ese trato de reventarlo hasta poder acceder a esa mina de contraseñas que está ahí adentro, ¿verdad? O sea, como ves, siempre lo que tenés que hacer son cuestiones lógicas, pero siempre eso lógico se va a atacar. Porque si yo te digo almacenar ahora en esa bóveda de contraseña toda tu contraseña y después te digo RH, mira, o sea que atacan también ese, entonces ya, yo digo dónde lo voy a Sí. almacenar, entonces ¿verdad? Voy a almacenar como un amigo, ¿verdad? Mi lista de contactos para burlarle al hacker de que tengo mi PIN como lista de contacto. O dónde lo almaceno o no utilizo tecnología. En realidad es utilizarlo, pero el riesgo de que ocurra va a ser muy inferior al tenerlo en un blocito de notas ahí anotado en tu celular.
Totalmente. Muchísimos tips que nos diste, Tomás. Claro que sí, qué buena Así pregunta. que muchas gracias, Qué buena seguimos pregunta, aprendiendo. sí. Y en ese sentido, también tiene una consulta puntual. Sí, si la nube es más segura o más riesgosa que los servidores propios. Ya te estamos hablando ya a nivel gigante, ¿verdad? Sí. De empresas y demás. Ahí salimos las personas y nos fuimos a la... Sí. A ver, todo es seguro. Siempre que vos sepas gestionarlo. En Paraguay específicamente, el temor del uso de la nube sigue estando todavía latente en la mesa. Sí. Es impresionante. ¿Por qué, Tomás? Porque pasa que... Ya me dijiste ya en el corte, pero me gustaría compartir como tu paradoja. Y digo, Pasa que el empresario paraguayo es muy conservador. Y al ser conservador, al momento que vos le mostrás nuevas formas, tiene mucho miedo. Y lo único, a veces, no lo único, ¿verdad? A veces mira al costado y ve qué tal le fue al otro. Si le fue bien, ahí recién hace ese pasito chiquitito, pero alguien tiene que dar el primer paso. Y lo más a veces un poco defraudante es que si vos das ese paso y de repente te pasa algo, lo primero que hace te señala. Claro. Te dije, no tenía que, vos te tenías que quedar acá conmigo, ¿verdad? Pero en general el uso de la nube es fantástica. Es fantástica, ¿por qué? Porque gestionas algo que se llama el costo escondido. ¿Cuánto te cuesta pagar la luz de ese servidor que tenés ahí en ese data center? ¿Cuánto te cuesta el personal que tiene que cuidar el servidor que está en el data center? ¿Cuánto te cuesta el combustible que tenés que cargarle al generador para que en el caso que se vaya la luz, tu servidor siga funcionando en ese data center? ¿Cuántos beneficios tenés que pagarle a tu personal para quedarse de madrugada cuidando que ese servidor que está en tu data center realmente no se caiga? ¿Cuánto tiempo tenés que parchar? ¿Qué pasa si es que no se parcha bien? ¿Qué pasa si es que hay un error? Todo eso ya te gestiona la nube. Es decir, millones de empresas, inclusive las más chiquititas, porque en Paraguay inclusive empezaron a aparecer empresas chiquititas que hacen también de data center y se está utilizando. Ya hacen esa gestión por vos. Lo único que vos tenés que hacer es completar con la ciberseguridad. Pero esa es la parte todavía que a Paraguay, como es un poco conservador, con mucho miedito van haciendo cositas nada más en la nube. Pero la nube es fantástica, es fenomenal, es muy segura. Sí, sabes gestionarla. Y una es más vulnerable que la otra en el sentido de que uno esté en la nube o la información esté en la nube y la otra sea con servidores propios, o depende exclusivamente del sistema de seguridad que se le instale, Tomás. Depende del sistema de seguridad y también de la confianza que le des. Okay. Como dijimos como te dije en el corte, es como cuando le llevas a tu criatura al jardín de infante, como se decía cuando yo estaba en kinder, ahora era y conste que tenés 55 de recién, vos tenés la criatura contigo y le tenés en la cuna y a vos te da una sensación de seguridad. Totalmente. Es más, vos te sentís súper seguro. ¿Por qué? Porque acá le mirás y ahí le tenés a tu hijo de un año, inclusive de meses. Te vas a la cocina y tu ojo prácticamente no sale de él. Y ahí vos decís, mira un poco, qué seguro le tengo a mi hijo conmigo. Pero cuando le tenés que llevar al kinder y le tenés que dejar con una maestra, con un personal otra vez ahí adentro, la primera vez como que no te querés ir de ahí porque dudas de todo el mundo, ¿verdad? Y bueno, y así lloras mismo, 2 meses, eso sí. A veces lloras meses. Y después te vas a tu casa y sentís así, ¿será que tienen el control? Parece que no tengo yo el control, pero en realidad tenés el control. Y luego te vas a retirarle de vuelta y le abrazarlo, mira, esto es mío, no sé qué, y después al día siguiente le tenés que llevar otra vez. Bueno, así mismo son los datos en la nube y en tus servidores privados. Vos tenés que darle la confianza a los demás, porque los demás ya tienen ya esa gestión que vos necesitas, que es la confianza. Dame acá el dato, dame acá tus cosas, yo te lo voy a cuidar. Y cuando necesites, mira, acá está, llévalo, porque no es mío, eso es tuyo y te pertenece. En cambio, lo otro que siempre a cada rato le tiene que mirar y le tiene que a cada rato gestionar, en algún momento vos te vas a cansar, en algún momento vos tenés que dormir, pero donde vos estás llevando
En ese lugar prácticamente no es que una misma persona, son diferentes personas turnándose, cuidando del activo más precioso que vos tenés, que en este caso son los servidores, y en la comparativa es tu criatura. Tomás, nos quedan aproximadamente 5 minutos. Tengo que hacer una breve pausa y a la vuelta me gustaría ya explorar sobre perspectivas, desafíos también en todo este tema. Estamos conversando muy interesante y aprendiendo, como decía, así súper de cerca de tuyo. Yo sé que Ada tiene más consultas, así que vamos a seguir exprimiéndote. No subestimó No preguntó nada. preguntas. No preguntó nada. Te medio que te metí ahí en... Metí dos y después no vino más. Se cayó. Seguimos con Tomás Melgarejo, especialista en seguridad tecnológica corporativa, y a la vuelta seguimos conversando con el mismo. 11 de la mañana con 49 minutos, seguís escuchando aquí Economía 1000 y hacemos nuestro pequeño bloque de noticias, esta vez a nivel nacional. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Valor Agro, en el primer cuatrimestre del 2025, las exportaciones de carne bovina paraguaya a Chile alcanzaron los 210.000 millones de dólares y 35.000 toneladas, representando el 32,4% del valor total exportado. Estas cifras reflejan una disminución del 1,2% en valor y del 13,8% en volumen respecto al mismo periodo del año anterior. Y como todos los días, la consultora MEF Economía e Inversiones realiza un análisis económico de determinados temas, obviamente vinculados a la economía, y en esta edición publicada en abc.com.py se aborda la inversión pública bajo retorno fiscal y oportunidad de mejora estructural. Paraguay presenta uno de los retornos económicos más bajos en América Latina por cada dólar invertido en infraestructura pública. De acuerdo con el análisis del Banco Interamericano de Desarrollo, el multiplicador fiscal acumulativo a 2 años en Paraguay es de 0,5 dólares, inferior al promedio regional de 1,1 dólares. Este resultado contrasta con países como Chile, Colombia y Perú. En el año inicial, el retorno es de 0,1 dólar, mientras que al año siguiente se torna negativo con menos 0,1 dólar, recuperándose parcialmente en el segundo año con 0,5 dólares de retorno, de acuerdo con este análisis también que presenta el Banco Interamericano de Desarrollo, y que la gente puede leer este artículo en nuestras redes sociales y obviamente también en la página web. Sí, así mismo. Todo subido casi al instante, ¿correcto? Claro que sí. Y seguimos en compañía de Tomás Melgarejo. Él es especialista en seguridad tecnológica corporativa, hablándonos justamente de si somos o no vulnerables de ataques. Y ya nos contaba Tomás que sí. Así que depende de las medidas que tomemos en ese sentido, porque las herramientas están, y hay que también decías usar la lógica, Tomás. Usar totalmente la lógica. Escuchaste, Ada. ¿Quién quiere? No sé si me voy a dirigir ahora a vos, Ada. Adelante, te doy venida. No tenés niño, ¿verdad? Perdón la pregunta. No. Vos sabés que normalmente pues, uno cuando quiere cuidarle a la criatura compra las camaritas. Antes se compraba el baby monitor. Sí. Simplemente era sonido nomás. Entonces lloraba, ya te iba corriendo, ¿verdad? Y ese estaba en un canal dedicado en donde agarraba el otro receptor. Y vos no podías charlar, simplemente recibía ruido nomás, ¿verdad? Por el otro lado un micrófono, el otro lado un parlante. Y después empezaron las cámaras. Ya le llamaban los baby monitor, pero las cam. Y las cámaras, cuando vinieron, le agregaron uno adicional que era también el charlar. Es decir, la mamá que no podía moverse, y lo digo así en ese tono porque se creó en un país en donde efectivamente la mamá no tenía que estar mucho tiempo con el niño, sino que tenía que dedicarse a sus propias cosas. Entonces, ¿qué hacía? Se le puso un micrófono, un parlante a esa cámara, entonces le hablaba al niño. Veía que el niño se movía, empezaba a llorar, entonces la mamá hablaba por ese lugar y el niño se calmaba y se volvía otra vez a dormir. Eso, por ejemplo, súper vulnerable. Es súper fácil acceder. Creo que en la próxima, bueno, no vamos a entrar en ninguna cámara, en ninguna criatura, pero no. Sí, la técnica es súper interesante porque ¿qué es lo que hacen las familias cuando compran? Y siempre suelo ver en los trayectos que yo hago, se ve que la cámara lo ponen en internet, no lo ponen dentro de la casa. Es decir, solamente tienen que hacer wifi dentro de la casa y ahí hacer el contacto con esa cámara.
Entonces, ¿qué hacen? Tiran hacia Internet y obviamente al tirar en Internet, el mundo ya te pide, bueno, ponerle por lo menos un usuario y password. Entonces, ¿qué hacen? Lo dejan por defecto. Al dejar por defecto se ve el nombre de la empresa. Al ver el nombre de la empresa, vos entrar en un sitio web y decís cuál es la contraseña por defecto de este producto y automáticamente te saca. Vos colocás y ya puedes entrar en la cámara. Entonces, ¿qué hacen los...? Bueno, estos no son hackers, sino que son gente que quiere hacer chistes. Le empiezan a hablar a las criaturas. Ay, Dios mío. Entonces, qué sé yo, a las 2 de la mañana le empiezan a hinchar a la criatura y le empiezan a gritar. Justamente para que se despierte, para que venga el papá. ¿Por qué? Porque no pueden hackearla a la criatura. O sea, Claro. lo que hicieron es hackear una cámara, entraron al micrófono y le empiezan a bombardear con cosas para que el niño se sienta incómodo. Ujú. Y bueno, ¿qué tan sencillo es ponerle una contraseña diferente? No le pongas el de tu niño, no pongas Fecha de tuyo nacimiento tampoco, y esas nada. cuestiones. Y tampoco saca internet, ponerlo adentro. O sea, ¿para qué querés internet? Una cámara donde está tu niño. Y esta incorporación de IA también de alguna manera vino a reforzar, vamos a decirle, las grandes oportunidades que tienen los hackers, Tomás, en ese sentido, porque recordemos también que fue noticia recientemente, creo que fue una usuaria argentina Ujú. que perdió muchísimo dinero porque creyó que un actor de Hollywood le estaba Sí. hablando y bueno, le estaba pidiendo cosas. Pero se cae, Tomás, lamentablemente se cae en ese Hasta tipo el de... día de hoy se sigue Sí, y cayendo. con la IA que te hace mucho más realista todo, evidentemente. Sí, te escribe de una manera espectacular y también te crea escenarios para poder burlarle a las personas. Vos a la IA de forma directa, vos no le podés decir, créame una aplicación o haceme una gestión de estafa. Vos no le podés decir eso a la IA de forma directa. ¿Por qué? Porque están entrenados Claro. para rechazar ese tipo de preguntas. No le podés decir, hacemos programa para hackear o estafa. Pero si vos le decís a la IA, ponete en el papel de un desarrollador o ponete en el papel de una persona que conoce muchísimo sobre economía, muchísimo sobre leyes, la IA automáticamente toma ese personaje. Y cuando vos le empezás a decir, bueno, hazme un negocio en el cual yo pueda agarrar un dinero y pueda realizar una inversión, pero también sacarlo así y evitar pagar Sí. automáticamente la IA te empieza a crear el escenario efectivo de cómo burlar eso, e inclusive de cómo crear programas para poder hackear. O sea, la IA está programada para que de forma directa rechace preguntas que son muy obvias. Claro. Pero si vos usas ingeniería social, usas psicología, la IA como una máquina no entiende de psicología, no sabe tampoco cómo el sarcasmo, entonces automáticamente dice, bueno, listo, entonces esto es lo que me estaba pidiendo, uff. Y ahí aprende, había sido, la próxima vez tengo que responderlo de esta forma. Totalmente. Muy interesante, Tomás. Ella hice pruebas, pero no de ese tipo. De análisis de chats, por ejemplo. Análisis de chats. Esto es nuevo, ¿verdad? Hazme una... Y le conté ay, yo me quedé sorprendida. Porque yo llegué a ver que gente, de repente, estas son ideas, pero son muy útiles, obviamente, pero hay que saber utilizar, digo, Claro. la IA en ese sentido, ¿verdad? Entonces, era así, hazme un análisis de estos resultados médicos. Y era como un doctor me lanzaba, pero... ahí con la advertencia arriba y abajo diciendo, ¿verdad? Esto tiene que ser contrastado con el doctor. Correcto. Bueno, como parte Sí. de ser precavido. Pero también con el chat, ¿verdad? Hazme un perfil psicológico y vos decís, ok, no mío. X. Y vos decís, Sí. tienes razón. Y obviamente, porque está eso que decís, ¿verdad? Está entrenado y vos le estás dando de alguna manera, delimitando para que actúe como tal, ¿verdad? Claro, sí, volver Pero más el personaje. sí, pero lamentablemente hay gente que mal utiliza. En fin, ese es otro capítulo. Tomás, ¿cómo influye el comportamiento del usuario interno en la seguridad de una organización? Yo decía que no podemos abstraer la persona de la empresa y obviamente eso no se puede hacer. ¿Cómo influye? Sí. ¿Me repetís la pregunta? ¿Cómo influye el comportamiento del usuario interno en la seguridad de una organización? Muchísimo, muchísimo, porque si no está entrenado, no se le hace un mini cursito, la persona va a creer que lo que está haciendo, que está fuera de lugar, está correcto. Es normal levantarme, irme al sanitario sin bloquear mi máquina. Para él es normal, Sí. pero efectivamente está dejando una brecha. ¿Por qué? Porque él de atrás justo está mirando lo que el otro dejó ahí en una pantalla de 18 pulgadas. En una reunión o en un café, sabe que informaciones confidenciales la empresa no lo puede decir.
pero él lo está diciendo. Y están escuchando a otras empresas. Y están escuchando inclusive la estrategia. O sea, si vos realmente le educas al usuario interno, la ciberseguridad puede llegar a ser saludable. Si no le educas, tenés insalubridad de ciberseguridad. Totalmente. ¿Ada? Sí, Tomás. ¿Cuál es el principal obstáculo para crear una verdadera cultura de ciberseguridad dentro de una empresa? Esa estuvo muy buena. Y vos le estás diciendo... Yo le tenté también, ¿verdad? ¿Para qué te Esta es la tercera pregunta que te pone ahí medio encrucijada, Tomás. ¿Me repetís la pregunta de vuelta? Claro que sí. ¿Cuál es el principal obstáculo para crear una verdadera cultura de ciberseguridad dentro de una empresa? El principal obstáculo primero es el directorio. Ese es el principal obstáculo. Si vos no tenés la aprobación del directorio, no tenés el apoyo del directorio, nunca podés hacer una cultura de ciberseguridad corporativa. Si le tenés al directorio, el siguiente es la apertura que tiene el colaborador. Y ahí sí podés gestionar un poco mejor que al directorio. Al directorio no le podés pedir mucha apertura, sí podés gestionarle, mostrándole los riesgos a no tener una apertura. Pero al colaborador, de alguna manera, vos podés gestionar la dirección con diferentes mecanismos. Pero lo primordial es el directorio. Claro, para que después haya un derrame, ¿verdad? Tomás, Correcto. nos quedan segundos, pero le pido como un minuto más a Josema, por favor. No me vayas a... No hizo pregunta a sacar. Josema tampoco. No, La última vez. La hizo última una vez sí se pregunta, había sí. sumado. Esta es básicamente como para ir cerrando y dejamos pendiente otras preguntas más, Tomás. ¿Hacia dónde se dirige la ciberseguridad corporativa en los próximos 5 años? Yo sé que vos no tenés la bola de cristal, pero vamos a asumir que de alguna manera, con toda la información que se tiene y que día a día va cambiando. La ciberseguridad en los próximos 5 años se va a dirigir muchísimo en lo que es la IA. ¿Por qué? Porque también los expertos de ciberseguridad ya estamos utilizando la IA para gestionar las estrategias. Todo va a ser puro IA y va a exigir muchísimo, pero muchísimo que el personal esté súper capacitado para eso. Hoy en día hay ya sistemas que te dicen, inclusive lo estoy utilizando ahora, sistemas que te dicen cuando hay una brecha de seguridad y toman acciones por vos, luego ya te informan y luego van autoaprendiendo. Es decir, todo lo hacen por vos y cada 7 días te envían un reporte y te dicen, mira, esto vi, esto hice y así aprendí. Entonces en la siguiente yo creo que deberíamos de gestionar, si es que no tener una política, entonces añadir este párrafo. O sea, todo ya te está haciendo. Pero siempre está el factor humano diciendo, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con eso que escribís. Claro. Obviamente le vas a hablar a un lavarropa si le decís no estoy de acuerdo con lo que escribiera, pero en realidad es un profesional que pueda comprender los mensajes que la mismísima IA te está entregando. A eso se dirige el mundo en los siguientes 5 años. Tomás, un gusto tenerte en el programa. Espero que podamos verte dentro de un año aproximadamente sí, para hacer esa... Siempre. ¿Cómo es esa práctica o esa simulacro? Práctica, sí, ¿te parece? Hacerlo en vivo. Que tengas un excelente inicio de semana. Igualmente para ustedes. ¿Estuvimos con quién, Ada? Tomás Melgarejo, especialista en seguridad tecnológica corporativa. Y así vamos terminando este programa. Agradecerles como siempre la compañía. Mañana nos reencontramos puntualmente a las 11. Que tengan un excelente lunes. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.